Sí es cierto que el principal problema del mundo es político, de gobernanza, que lo es, y que esto es lo que genera una serie de problemas sociales y económicos que le hacen mucho daño a la especie humana, pues hay que hablar del problema de fondo, que es la política. Y para esto tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Fernández. Él es consultor, analista, profesor universitario. Hace unos días, semanas, ya nos contará él, asumió la posición de decano. Ujú. De la Universidad de las Hespérides, decano de posgrado. Así es, Un nuevo proyecto. y ese nuevo proyecto le va a dar muchas sorpresas a Iberoamérica. Doctor Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias, Dionisio, siempre un placer. Tú, además de ser un gran catedrático, el más querido por sus alumnos siempre allá donde esté, tienes una concepción de la política y de cómo ésta funciona en el mundo y especialmente en Iberoamérica muy potente. ¿Qué hacemos los iberoamericanos para mejorar la forma en que nos gobernamos? Bueno, efectivamente, y es algo que hemos hablado muchas veces y creo que sigue siendo una asignatura pendiente, el gran reto de Iberoamérica es recuperar la política, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado la política en manos de organizaciones criminales, en manos de narcos, en manos de corruptos. Entonces esa asignatura pendiente sigue estando ahí y es un reto de primer nivel para todos, para toda la sociedad, Claro. para las élites y para la Claro. ciudadanía en general, ¿no? Claro, y las élites en especial, que viven mucho en sus burbujas y aisladas del quehacer político, no se están dando cuenta que se están quedando sin países, lo cual a la élite económica les podría hacer que se paren quedando sin empresas, a la élite académica sin universidades y a la sociedad civil en general, pues sin las libertades y los derechos que una Es sociedad que nadie es necesita. consciente del valor que tiene la política de calidad, del valor que para la sociedad en su conjunto, élites, no élites, tiene la política de calidad. Y es cierto que las élites muchas veces han pensado a corto plazo, han salvado el partido a corto plazo y eso ha tenido, pues en algunas situaciones, costes muy elevados Sí, y doctor Fernández. generado situaciones muy dramáticas, que en América Latina lo hemos visto en un gran número de países, Claro. desafortunadamente. Cuando hablabas de el impacto que cada vez más tiene la corrupción y el narcotráfico, el crimen organizado en la política, en los estados y en las instituciones, está el tema este de los sistemas de justicia, ¿no? Que es una especie del golpe final que dan los estados criminales. Dicho esto, de cuando hay grupos criminales que van contaminando las instituciones, el último golpe es la justicia. Y hemos visto como en México, en Guatemala, las dictaduras, por supuesto, que son estados criminales totales. Ecuador con un nuevo gobierno, pero también con una amenaza muy grande por la corrupción, el narcotráfico y la contaminación al sistema de justicia y así para el sur. ¿Qué deben hacer los países para rescatar esa parte del Estado que es esencial para seguir siendo una democracia? En primer lugar, presionar a las autoridades por la defensa de la división de poderes, esa que está erosionándose cada día más, desapareciendo cada día más, porque efectivamente es cierto que la justicia es el último paso, ¿no? Han descubierto que el golpe de estilo tradicional no tiene sentido, es excesivamente costoso y es mejor cooptar y capturar el Estado aprovechando las elecciones y luego ir progresivamente infiltrando todas las instituciones. La ciudadanía y sobre todo ciertas organizaciones de la sociedad civil deben de estar muy activas a la hora de movilizar y a la hora de denunciar con datos y obviamente con rigor y seriedad pues ese proceso de captura y cooptación. Y yo creo que en algunas realidades nacionales se está haciendo. El problema es que, claro, el adversario con el que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y la buena política, digamos, pues no tiene escrúpulos. Y Sí. luchar contra esas mafias es altamente costoso. Doctor, aunque no querramos, cuando tú y yo nos sentamos a conversar, siempre le damos vuelta a un mismo tema, que es la plataforma académica necesaria para Iberoamérica, que podría unir a la sociedad, desde la academia, a los partidos políticos, ¿no? La formación de una nueva generación de tecnócratas, de dirigentes, de hombres y mujeres que sean capaces de gobernarnos mejor. ¿Cuándo se va a hacer realidad ese sueño que Pues compartimos? es un sueño que compartimos desde hace más de una década, Dionisio. Sí, En mi caso, por lo menos, que es los años que llevamos de relación. Y la verdad sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Recuperar la política, dignificar la política
Y muchas veces la gente dice, ¿y eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en saber entender qué es una democracia, en definir qué es democracia. Los comunistas dicen que la democracia es un concepto en disputa, ¿no? Los antisistema dicen que la democracia es un concepto en disputa. Habrá que proponer una alternativa, habrá que tener claro qué significa la división de poderes, qué representa y cuál es el valor del Estado de Derecho. Y todas las élites que participan activamente en política, independientemente de los partidos, deberían de tener claro que para que una democracia liberal funcione correctamente, pues hay unos principios que hay que respetar y de los cuales no hay que salirse, ¿no? Claro. Y muchas veces eso solo se consigue a través de la formación. Y cuando dices democracia liberal, la gente olvida que se insiste sobre ese gran concepto, porque es el sistema que funciona, que ha dado resultados, que por ejemplo le permitió a los segundos 50 años del siglo pasado ser el ciclo de la historia considerado el mejor. Y ese se acabó. El ciclo que estamos pasando ahora, en este siglo XXI, está cada vez más complicado. Y por eso rescatar la política no solo es una cuestión esencial, sino de sobrevivencia. ¿Sí o no? Sí, es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión, otra vez, también de recuperar la dignidad, ¿no? Porque efectivamente, la segunda mitad del siglo XX fue una época de desarrollo, ¿no? De prosperidad para muchos, ¿no? Sí. Sobre todo aquellos que formaron parte de democracias liberales funcionales, ¿no? Ese modelo que ha entrado en crisis, pues hay que volver a recuperarlo. Esa es la conclusión, ¿no? Hay que volver a recuperar los valores que sirvieron de cimientos al mismo y el espíritu que impregnaba las sociedades que formaban parte de ese modelo, que también aquí tenemos todos parte de culpa, ¿no? Y hemos hablado de las élites, pero también la ciudadanía tiene parte de culpa siendo víctima de discursos demasiado demagógicos, etcétera, ¿no? Pues doctor Fernández, qué bueno para Iberoamérica que cuenta contigo desde tribunas como esta y desde la cátedra. Un saludo, Dionisio. Gracias, doctor. A ustedes también gracias por estar con nosotros una vez más. Esto es Razón de Estado.